Descontrolados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Descontrolando el Control. Descontrolando el control. Despegamos. Bienvenidos a abrochen sus cinturones. Frecuencia activada. Descontrolados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a este su podcast Descontrolando el Control, en donde principalmente hablamos de control de tránsito aéreo, pero además de las diferentes profesiones que al interior de un aeropuerto hacen que esta gran industria sea tan fantástica. Y también, nuevamente, me acompaña mi compañero y amigo, controlador de tránsito aéreo y capitán de helicóptero, piloto aviador, Rafael Islas. ¿Cómo estás, Rafael? Nuevamente, una vez más, un episodio más. ¿Cómo has visto todos estos capítulos que llevamos? Para mí son muchos minutos. Pero ¿cómo los ves? ¿Cómo es? Y sobre todo el último, una sensación padrísima. Hola Oscar, hola audiencia, ¿cómo están? Sí, en efecto, ya llevamos algo de tiempo de grabación, afortunadamente. El último programa en particular, el último capítulo, me gustó mucho porque pues, tuvimos la oportunidad de salir al campo y de vivir una fase de la aviación que es, digámoslo así, pionera en la aviación, porque pues todo empezó con globos en 1710 o una cosa así, como lo mencionó la capitana en el capítulo anterior, y ha evolucionado, por supuesto, pero son los orígenes de la aviación, lo que nosotros vivimos ahora en las pirámides de Teotihuacán, pues por ahí empezó todo, ¿no? En este ámbito. Su primera experiencia del hombre en el aire, o del ser humano, pues es en un globo. Si bien es cierto, dialogamos de las primeras aeronaves, de los primeros vuelos, esos segundos que se suspendían en el aire, como lo comentamos en el primer capítulo, pero todavía mucho más atrás, como bien lo comentas, de esta posibilidad de volar en globo. Es algo que al día de hoy, al menos para tu servidor, fue la primera ocasión. Sin embargo, fue una experiencia con una sensación muy segura, muy tranquila. Evidentemente el sobrevolar esta zona arqueológica pues es algo indescriptible, verla desde esta arista, ¿no? Desde un globo. La verdad muy padre. Sí, siempre la primera vez te pone nervioso, pero después, bueno, las cosas van fluyendo y si no, pues véanlo en cualquier en cualquier área de la vida, pues la primera vez siempre es difícil y después pues ya es más fácil. Pero qué bueno, amigo, pues sí, hemos vivido una gran experiencia, aunque yo no volé en esta ocasión con ustedes, ya había tenido la oportunidad de estar con esos chicos un poco antes y de vivir esa experiencia, pero ahora la intención era que nuestra audiencia también se familiarizara con ese proceso. Debe de haber dentro de la gente que nos ve, pues personas que digan, chin, es que se me hace que eso es muy inseguro, se me hace que pues no hay ahí ningún control de calidad. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué le puedes decir a la audiencia? Sé que lo mencionamos en el cierre del programa anterior, pero digo, creo que no está de más. No, te decía, es una experiencia muy padre, muy segura, muy tranquila. Y bueno, para nosotros que estamos hablando de control de tránsito aéreo, el también poder permitirnos entrar en esta fase de vuelo que ahora en globo aerostático, pues qué mejor que haberlo realizado en esta ocasión, en esta zona arqueológica, desde aquel punto geográfico, y que naturalmente nos dimos cuenta de cómo es que los globos es, si bien es cierto, una conducción difícil, pero que está garantizada mediante esta enorme burbuja en la que pues no deberían de salirse de esa zona. Así es como lo constatamos en el capítulo anterior. Y bueno, de alguna manera, la realidad es de que no queda más que invitar a la audiencia a que lo hagan de manera personal, que lo vivan. Es una experiencia que, al menos lo que me tocó, una experiencia muy agradable y segura. Y que aprovechen el 15% de descuento que nos ofrecieron a todos los descontrolados. Así que, pues bueno, bienvenidos a este capítulo. El día de hoy, Oscar, vamos a tocar un tema no menos difícil. Hemos hablado de las complejidades del espacio aéreo. Hemos hablado del día a día del controlador de tránsito aéreo, aquel superhéroe sin capa que tiene que dejar los problemas en casa, los problemas de tráfico afuera, los problemas económicos de salud y todo atrás, cuando te sientas en una posición de control y empiezas a ejercer el control con las aeronaves que están en tu sector.
Pero además fíjate que eh, hacer una comparativa entre un médico cirujano y un controlador de tránsito aéreo. Un médico cirujano, si bien tiene vamos a decir, en un quirófano, está llevando total control en esa cirugía, con esa persona, una vida humana, que seguramente es complejo. Y haciendo la comparativa con un controlador de tránsito aéreo, más o menos, en promedio, un controlador de tránsito aéreo, dependiendo del aeropuerto en donde nos encontremos, la densidad de tráfico, las posiciones de control que existan, pero más o menos de 10 a 20 aeronaves, quizás un poco más, en algunos lugares es mayor, es menor, pero en promedio vamos a manejar de 10 a 20 aeronaves, en promedio. Seguramente es más, bueno, no seguramente, lo sabemos. Simultáneamente en tu control. Simultáneamente. Y si a eso le agregas que cada aeronave tiene 150 pasajeros promedio, otra vez, para darnos una idea a todos de estos datos así promedio. Entonces, estarían llevándose de manera simultánea de 1,500 a 3,000 personas en ese mismo momento. ¿Te imaginas que en tu control, si bien es cierto son de 10 a 20 aeronaves, pero al mismo tiempo tú conoces que viene a bordo este número de vidas humanas? Pues la complejidad que se da al momento de estar llevando a cabo esta profesión en una posición de control de tránsito aéreo. Ahora eso multiplícalo por la N cantidad de operaciones aéreas que se dan en un aeropuerto, y si eso lo llevas a un nivel todavía más grande, en todo el país, y si lo llevas a un nivel más grande, en todo el mundo. Entonces, son datos que te hacen notar nuevamente la complejidad de esta profesión y que reitera el hecho de decir los héroes anónimos, ¿no? Que muchas veces la eficiencia del controlador de tráfico aéreo no se da, sino hasta el momento en el que sucede un incidente, que no siempre, porque hay que analizar cualquier incidente, no siempre es necesariamente culpa de un controlador de tránsito aéreo. Hay muchos aspectos alrededor que finalmente desencadenan en algún incidente, pero pues para eso está la investigación de los incidentes o accidentes, ¿no? En donde pues hasta entonces se puede determinar, pero de manera inmediata, por eso es este podcast, dar una visión más amplia de cómo es que colaboramos con las diferentes profesiones y que no necesariamente siempre es culpa de alguien de manera inmediata, ¿no? Normalmente, bueno, al tratarse de la aviación y al tratarse de una gran cantidad de personas involucradas en la operación de una aeronave, pues podemos pensar que si bien alguien de todo ese grupo de personas comete un error, muchas veces no trasciende el error porque hay otras entes que están ahí mitigándolo de alguna manera, ¿no? Haz de cuenta que yo le digo a un piloto, vira a la izquierda, al rumbo tal, y él vira a la derecha, ¿sí? Es un error en el que todos hemos caído, ¿no? Por supuesto. ¿Quién en su vida no ha confundido la izquierda con la derecha? Creo que todos, ¿no? Pero entonces viene la mitigación por parte de los servicios de tránsito aéreo y entonces haces los ajustes que tienes que hacer y adelante. O bien le quisiste decir vire a la izquierda y le dijiste vire a la derecha, el piloto te hace caso y ¡ay no! Y corriges el error. Muchas cosas de esas pasan en todo el mundo, no nada más con los virajes, con una N cantidad de situaciones que se pueden dar. Pero bueno, es el factor humano, ¿no? Ese al que tenemos que llegar y del que no vamos a poder hacer mucho. Sin embargo, lo podemos mitigar. ¿Cuándo? Cuando hay una buena conciencia situacional, cuando hay una buena concentración, cuando hay una buena salud en el controlador, en el piloto y en los que están a cargo de la operación de la aeronave, ¿no? Ahorita, hablando de un avión en el aire, bueno, pues somos dos, pilotos y controladores. No, y además, haciendo una pequeña comparación también de décadas anteriores al día de hoy, en el caso del espacio aéreo, si bien es cierto, es un espacio aéreo que físicamente es imposible que incremente. El espacio aéreo tiene sus límites, pero el número de aeronaves décadas anteriores era mucho menor y están los datos estadísticos que están inclusive públicos en donde viene incrementándose década a década
y en un porcentaje de crecimiento la industria de la aviación bastante considerable. En ese sentido lo hace más complejo porque ahora es el mismo espacio aéreo, pero ahora con más aeronaves. Otro dato, en el caso de las tecnologías, anteriormente pues se manejaban unas tecnologías muy diferentes que se estaban, digamos, en sus inicios en el tema de comunicaciones, navegación, vigilancia, y que a nuestras fechas en otras partes del mundo pues vemos que sí han avanzado, ¿no? En nuestro país creo que estamos en otras condiciones y ojalá que en su momento exista este cambio, ¿no? Pero bueno, la complejidad esa se seguirá incrementando. La responsabilidad de los controladores de tránsito aéreo siempre ha sido alta desde décadas anteriores, pero ahora, con el incremento de número de vuelos comerciales, que generalmente sus estadísticas las manejan el número de pasajeros, pero si eso lo traducimos a número de operaciones, de igual manera nos seguirá arrojando que está en incremento, sin mencionar, además de los vuelos comerciales, porque no hay que dejar a un lado los vuelos de aviación general, la aviación ejecutiva. Si a eso le incrementas ahora el vuelo de los drones, si a eso le incrementas que pues en consecuencia la industria está creciendo, lo cual es muy benéfica para un país, es muy benéfica porque obviamente esto te da una ventana de oportunidad de N cantidad de cosas en el aspecto económico, pero bueno, de alguna forma el poder mencionar todo este contexto general de esta complejidad para irnos al punto en el que todo crece, las necesidades crecen, pero el número de controladores de tránsito aéreo sigue siendo posiblemente el mismo. Inclusive al día de hoy, por lo que se han escuchado en datos, en las noticias, de diferentes personajes, de áreas sindicales, de la administración de estos servicios de la navegación, en donde manejan ciertos datos que se mencionan. Y bueno, eso pues origina el decir que sí, efectivamente, hay un rezago de controladores de tránsito aéreo, inclusive que hoy trabajan los compañeros bajo esta protesta que se mencionan en los noticieros. Y bueno, de alguna forma, ver que estos datos nos llevan a reflexionar y decir, bueno, ¿qué se tendría que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para poder ir mitigando de una manera progresiva esta falta de controladores? Pero yo me iría todavía a un punto en donde, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos hoy en este momento reactivo? En donde hoy mencionamos, híjole, es que hoy ya necesitamos un número de controladores, que es el que hemos escuchado, si más o menos 500, que es la necesidad que se ha mencionado en los medios, versus a la población que se encuentra activamente elaborando como controladores de tránsito aéreo en un promedio de poco más de 1,000. Dices, bueno, ¿por qué llegamos a este punto? Entonces es en donde yo pensaría de una notoria falta de una planeación estratégica en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, también el realizar esta planeación estratégica, pues tienes que tener indicadores, tienes que tener objetivos claros, inclusive al interior de donde como servicio a la navegación prestas los servicios, que en este caso es al interior de los aeropuertos obviamente, tener ese acercamiento con estos aeropuertos, con estos grupos aeroportuarios. ¿Y por qué tener que acercarnos? Obviamente deberíamos tener como control de tránsito aéreo indicadores que naturalmente estamos observando que va incrementando el número de operaciones. Pero por otro lado, el acercarnos con grupos aeroportuarios, ¿para qué? Ellos de alguna forma tienen sus programas maestros de desarrollo. Ellos de esta manera quinquenal, que así es como los llevan a cabo, llevan proyecciones también de demanda. Hay necesidades de quién. En este caso los aeropuertos escuchan a las aerolíneas, al tipo de aviación que vuela en cada aeropuerto. Entonces, bueno, si ven la necesidad que está incrementando, pues obviamente los grupos dicen, yo hago mis proyecciones de demanda. ¿A qué voy? A que si hoy en el aeropuerto que ustedes gusten mencionar, tienen, por decir un número, para poner ejemplos rápidos, sencillos, si hoy tengo 100 vuelos, mi proyección de demanda en este
corto plazo de 5 años va a 150 aeronaves. Esa diferencia nos impacta como servicios de navegación porque entonces ya no nada más con el personal que hoy tengo va a ser suficiente la prestación de los servicios o habrá que evaluar, pero ¿cuáles son esos indicadores? Es la duda, ¿no? ¿Dónde están esos indicadores? Es correcto. Yo nunca los vi. Y bueno, es una situación complicada, pero lo podemos resumir con una simpleza. Lo podemos resumir con casos de la vida real. Así de sencillo. Sí. Cuando tú te compraste tu primer auto, ya sabías manejar. Pero ¿cómo aprendiste a manejar? Pues a lo mejor te daba chance tu papá o tu mamá. Y pues primero ibas a la tienda de la esquina y regresabas y así empezaste a crecer. Es decir, no te subiste al carro y vámonos, ¿no? A la autopista y todo. Sí. Llevo un proceso. Bueno, pues cuando un piloto llega a una aerolínea, hay un proceso. Antes de que el piloto lo suelten, como dicen ellos, ya en el avión, como copiloto, como capitán de esta aeronave, hay un proceso que toma meses, que toma cierto número de horas de vuelo y que toma adiestramiento en un salón de clases, en un simulador, etcétera. Lo mismo pasa con los controladores de tránsito aéreo. En el tema de capacitación, ¿no? Es decir, tú formas a 50 controladores, los contratas el día de hoy, vamos a decir el 1 de enero, los contratas y el día 2 de enero no van a llegar, se van a sentar en la posición de control y van a empezar ahí a dar contacto radar y todo eso. Pasan por un proceso de capacitación, on the job training, en la posición de trabajo, que dura meses, dependiendo de la unidad en la que estén. ¿Sí? Dura meses. Inclusive, mientras tanto, el controlador que está en esa posición y que necesita a un compañero nuevo, de entrada lo tiene que capacitar. ¿Sí? Él y otros encargados del área de capacitación se encargan de que la capacitación de esta persona, de este controlador nuevo, sea la idónea, pero eso toma tiempo. No, inclusive yo me iría todavía un poco más atrás. Sí, totalmente de acuerdo, pero me iría un poquito más atrás. ¿Cuántos son los controladores de tránsito aéreo que realmente necesitamos ingresar? Porque se necesitan obedeciendo ¿a qué? Porque finalmente hay una necesidad que es evidente, ¿no? Ya lo mencionamos, el crecimiento de la industria. A esto se le sumaría este nuevo aeropuerto o este otro nuevo aeropuerto en donde se requieren de controladores de tránsito aéreo. Es decir, si hay aeropuertos en donde no se tenía servicio de control de tránsito aéreo por parte de los servicios de la navegación, pues obviamente hay que sumar más personal, ¿no? Eso sí es un aeropuerto. Pero de ahí es en donde lo que comentaba, o sea, la planeación estratégica. A ver, bueno, ¿cómo estamos hoy? Decimos 300, 400, 500, 1000, que son los controladores que necesitamos, insisto, obedeciendo ¿a qué? Ese número, ese dato, ya contempló. Voy a poner otro ejemplo así muy sencillo para explicarme mucho mejor. Vamos a pensar que en una torre de control, la que busquen, la que gusten, pequeña, se tiene para prestar el servicio la necesidad de 5 controladores. De esos 5. Pero de esos 5, hoy nada más tienen 3, ¿no? En teoría, para esta hipotética situación, me hacen falta 2 controladores, ¿no? Y entonces dices, bueno, sumamos ahí 2, ya están 2. Pero al poco tiempo, 6 meses, 1 año, ya se te jubila uno, ya le cancelaron la licencia a otro, porque ya están en esta etapa saliente, vamos a llamarlo así. Entonces te vuelves a quedar en -2. Entonces, al poco tiempo, otra vez va a haber la necesidad de, híjole, es que necesito otros 100 o necesito otros 300, porque obviamente este ejemplo lo multiplicamos por la cantidad de aeropuertos que hay en toda la República. Y de áreas terminales y de centros de control, etcétera. Exactamente. Entonces, por eso menciono, vamos a
pensar en ese deber ser, en generar una planeación estratégica. ¿Para qué? ¿Cómo le vamos a hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Ya tengo indicadores, ya tengo diálogo con grupos aeroportuarios, ya tengo mis proyecciones de demanda, ya tengo mis datos en donde ya sé cuántos controladores están por jubilarse, porque no todos tienen una edad promedio de 25 a 30 años de edad. No. Entonces, todos esos datos es imperativo que tú los tengas. Entonces, para generar esa planeación y ahora sí, entrar de manera reactiva al proceso de capacitación, pero ya con un dato mucho más cercano a la realidad, obedeciendo estos indicadores y en donde se viene la siguiente problemática. ¿Cuál es esa siguiente problemática? ¿Quién más te puede dar una capacitación para controlador de tránsito aéreo? Como sucede en otras profesiones, los mismos controladores de tránsito aéreo. Entonces, hay que mantener la operación 24/7, pero al mismo tiempo hay que capacitar al personal que esté llegando de, digamos, nueva contratación. Pero además hay que tener cursos formativos de alumnos que están en cero y en el proceso formativo de todo el curso de controlador de tránsito aéreo. Y entonces vas sumando varias aristas y dices, híjole, pues entonces estamos reaccionando. Estamos reaccionando a un problema que es, ya, mañana los necesito. Y como bien comentaste, ahora sí, entramos a una fase en donde no es que ya contrataste a 10 controladores de tránsito aéreo y van a trabajar ustedes en la posición de trabajo del aeropuerto X, el que gusten. Porque como bien dijiste, no es de que al día siguiente de contratado pues ya está totalmente apto. Si bien es cierto, sí, tiene su licencia, todo está en regla, pero al igual que, por ejemplo, algo muy cercano a nosotros, los compañeros aviadores, pues tienen sus vuelos de capacitación, tienen sus vuelos asesorados, ese asesor, ese capitán que va de la mano con este compañero aviador que está en la aerolínea, quizás entrando nuevo ingreso, ya nos lo complementarán ellos, claro, pero en donde se necesita este asesoramiento, en este caso el asesor al capitán decirle qué tanto conoce la aeronave, la conoce bien, va haciendo una evaluación, es todo un proceso, ¿no? Pero además, no por nada, no es lo mismo, y lo comentamos en los capítulos anteriores, llevar a cabo el control de tránsito aéreo en condiciones de cielo despejado, en condiciones de lluvia, en condiciones de un movimiento desordenado del aire, en condiciones de niebla, es decir, las 4 estaciones del año. Yo pensaría, también tú tienes experiencia en control de tránsito aéreo, que hasta que no transcurre en experiencia al menos un par de veces estas 4 estaciones del año, te empiezas a sentir con seguridad. Pero antes de ese proceso, pues obviamente hay alguien que, como bien comentaste, tiene que estar de la mano contigo en este proceso de capacitación, poco a poco, de manera progresiva, obviamente buscando siempre la seguridad operacional. Es correcto. Y si tomamos entonces el ejemplo de nuestra torre de control hipotética, donde faltaban 2, llegaron 2 y se capacitaron y a los 4 meses quedaron aptos y ya están en la posición, pero 3 meses después le cancelan la licencia a uno y otro se jubila o se retira o lo que sea, y otra vez estamos -2. ¿Tú crees que puedas meter a 2 personas a esa torre de control donde hay 3, puedas meter a 2 personas nuevas a capacitación en la posición? Muy difícil, ¿eh? Así te lo digo, muy difícil. ¿Sí? Hay un número máximo en todas las unidades de control que te permite la capacitación on the job training. Entonces, si hubiera 500 controladores de tránsito aéreo hoy, octubre del 2025, disponibles con su licencia en la mano para ser contratados, no habría cómo capacitarlos para que dentro de unos meses, de 3 a 6 meses, a veces hasta un año, estuvieran listos para tomar una posición de control. Mientras tanto, el problema sigue, ¿sí?
Yo no sé si hay esa planeación estratégica de la que hablas en cuanto a números, edad promedio, cuántos controladores ya están en la edad en donde empiezan a pensar en la jubilación, cuántos hay con incapacidad médica prolongada, como fue mi caso, cuántos hay que verdaderamente están en la posición día a día. Y te he puesto que de esta cantidad aproximada de 1,000 controladores en activo, le puedes ir quitando como 100, así, de entrada, ¿sí? Entonces, hacen falta 500 ahorita. ¿De dónde sale ese número? Yo me imagino que ya hay un análisis de dónde sale ese número, pero bueno, aunque los tuviera, no habría manera de ponerlos y de cubrir mañana esas faltantes. Entonces, Sí, porque posiblemente esos 500 de manera reactiva hoy mitigan esa necesidad hoy, ¿no? Pensando, ¿no? sí. Por lo que comentas. Uh-huh. Pero al poco tiempo, un semestre, quizá un trimestre, ya me voy muy largo, un año, va a volver la necesidad por esto que estás comentando. Es correcto, ¿no? sí. Entonces, no estamos teniendo muy bien claros. Hay 4 preceptos de la administración que son básicos, ¿eh? La organización, la planeación, la dirección y el control. Entonces, en esa organización, planeación, pero tiene que ser en este caso de manera estratégica, en ese deber ser. ¿Para qué? Para que entonces poder estar dialogando del corto, mediano, largo plazo, en donde posiblemente hoy se diga, híjole, pues, ¿y para qué lo hacemos si yo ya no voy a estar, Oscar? Precisamente para que cuando no se encuentre el individuo que hoy está dirigiendo alguna oficina, entonces se le dé continuidad a esta planeación estratégica. No por nada, también hay datos duros dentro del Plan Mundial de Navegación. Y ese Plan Mundial de Navegación también obedece a este crecimiento de la industria, obedece a este uso de las nuevas tecnologías. Y hablando de nuestro país, te lo llevas a un nivel un poco más abajo, por decirlo así, a un Plan Nacional de Desarrollo, que es no menos importante. Eso es muy importante como país. Y de ahí luego te vas a un plan estratégico, puede ser de servicio aeroportuario, de servicio complementario, y en este caso, servicio a la navegación. Entonces, esa estrategia, ¿en qué momento de la misma nos encontramos? Si es que se tiene, y si se tiene, ¿en qué punto, en qué hito es en el que vamos? Y si me voy al peor escenario, si no existiera, pues entonces estamos, bueno, no nosotros, los responsables hoy de esta arista, de decir, híjole, entonces estamos reaccionando. La planeación estratégica lo que busca es tener estrategia para llevar alguna de las diferentes aristas, en este caso, hablando del déficit del control de controladores de tránsito aéreo, para que de manera progresiva lleguemos a un momento de precisamente no requerir personal de manera inmediata, sino más bien vas haciendo que estas necesidades, tanto del crecimiento de la industria, tanto de los compañeros que están ya terminando sus labores de toda su trayectoria como controladores de tránsito aéreo, tú vas teniendo personal que de alguna forma va mitigando estos lugares que van dejando, vamos a decirlo, vacantes, ¿no? Pero en esa planeación, no de manera reactiva, porque si no, entonces, coloquialmente dicho, la cobija es muy pequeña y jalas hacia un lugar y entonces dejas descobijado otro, ¿no? Otra vez, capacitación, operación. ¿Cuál de las dos atiendes? ¿Las dos son importantes? Sí. Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lamentablemente, entonces estamos en una situación actual, como la estamos expresando, entonces quiere decir que algo no pasó durante 10, 20, 30, quizás más tiempo, en donde posiblemente hay esa necesidad de, pues ya empezarlo. En su momento yo recuerdo que lo expresé cuando yo todavía estaba en algún momento de mi carrera.
mencioné que habría que hacer esta planeación estratégica y pues quizás no era como bien comprendida esta parte que yo estaba comentando de organización, planeación, dirección, de control, la planeación estratégica. No, es que son muchos controladores para un solo lugar o pues posiblemente al inicio parecieran muchos, pero como va pasando el tiempo mediante una planeación estratégica, se van acomodando de alguna manera, mitigando estos espacios, ¿no? Obviamente, si no existió esta planeación, insisto, pues entonces estamos en cero y vamos a seguir reaccionando durante muchos años así, de manera reactiva. Sí, el problema es que la industria en general sigue creciendo y siguen creciendo sus necesidades. Tenemos una necesidad de actualización de espacios aéreos brutal. Tenemos una necesidad de creación de posiciones de control no menos importante. Es decir, la misma unidad de servicios tal vez, centro de control, Mazatlán, Mérida, el que ustedes quieran de los 4 que hay, pero a lo mejor hay la necesidad de un quinto centro de control, con sus posiciones de control, etcétera, ¿no? ¿Eso en qué se ve? En que ese 3.5% anual sostenido como crecimiento de las operaciones aeronáuticas en el mundo y que también permea en nuestro país, satura el espacio aéreo, porque el espacio aéreo no ha crecido, no crece, no tiene para dónde crecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez más frecuentemente el controlador de tránsito aéreo de cualquier unidad está trabajando al límite de su capacidad. Hay una capacidad de control. No sé si me estoy expresando bien, vamos a decirlo así. ¿Cuántos Cada aeronaves? controlador tiene una capacidad para controlar cierto número de aeronaves en un momento, simultáneamente, ¿sí? En un espacio aéreo terminal, a lo mejor ese número es de 12 cada 15 minutos. Para evitar fatiga, por ejemplo. Para que la vigilancia sea efectiva, para que todas y cada una de esas 12 operaciones que tienes al mismo tiempo en tu espacio aéreo se realicen con el 100% de seguridad. De 1.500 a 3.000 personas, que ya hablamos que más o menos es el promedio de 1.500 a 3.000 personas las que de están manera volando simultánea en ese número de aviones que dices, Sí, aeronaves. es correcto. Entonces, fíjate, ahora tienes una capacidad y esa capacidad te da para mantener vigilancia efectiva de sobre todas y cada una de ellas y te llega uno más. Bueno, eso tienes que desviar tu atención y atender ese avión nuevo que está llegando, ¿no? Vamos a decir que ya tu capacidad está, digamos, En al el límite Ajá. y te llega otra, híjole, ya empieza el Te problema. llega ¿no? otra, sí. Ujú. Ok, a lo mejor el controlador de tránsito aéreo tiene, y de hecho la tiene, la capacidad para atenderlo. Pero si ahí, en ese momento de saturación, uno se te declara en emergencia o uno tiene una desviación o cualquier cosa fuera de la normalidad sucede, estamos en problemas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, atrás hay un supervisor y bueno, se acerca y está haciendo las coordinaciones por ti o lo que sea, ¿sí? Y de esa manera se mitiga. Pero eso está pasando cada vez más seguido en el espacio aéreo. Hablo o de una torre de control o de una área terminal o de un centro de control. Estamos llegando a ese límite cada vez más seguido. En el deber ser, como bien lo mencionas, lo que se debería de haber hecho hace un par de años era prever una división de ese sector del espacio para que en vez de que uno atendiera 10 aeronaves o 12 aeronaves, 2 atendieran a 6 aeronaves con la posibilidad de crecer hasta 10 cada uno de ellos. Pero fíjate, en este ejemplo que dices en un sector 2 años, Sí. ahora imagínate para mitigar la necesidad de los compañeros controladores de tránsito aéreo en todo el país. Es algo que se tiene que dar de manera progresiva. O sea, no es así como un discurso de ya, tengo el número de controladores que se ha mencionado y se mitiga el problema. Porque obviamente alrededor de la problemática, pues hay que ir de la mano con, insisto, mantener la operación
el que los compañeros sigan tomando o inicien a tomar experiencia, dependiendo del aeropuerto, si es pequeño, si es mediano, si es grande. De alguna forma, ningún aeropuerto es poco complejo, todos son complejos. Hay aeropuertos que, aunque parecieran ser pequeños, pero hay aviación que es de escuela, hay aviación en donde generalmente llevan vuelos en condiciones visuales, y eso no es tampoco algo sencillo, es una dinámica diferente, pero no deja de ser menos compleja. Entonces, estos escenarios nos llevan a pensar qué es lo que tenemos que hacer, porque ya finalmente lo que se debió hacer, ya eso ya es pasado, ya la problemática la tenemos hoy, y ver de qué manera poder ir de manera progresiva a hacerlo, pero con estrategia, insisto, con esta planeación. Y por eso es que también en algún momento, ya hace como unos 2, 3 años atrás que comentaba, el acercamiento con los grupos aeroportuarios. ¿Para qué? Para que precisamente como la oleada que se dejaba empezar a ver, en donde íbamos a tener nuevos aeropuertos, está el caso de Felipe Ángeles, está el caso del aeropuerto de Tulum, no sé si se sigan sumando a la fecha nuevos aeropuertos en donde existe la necesidad de prestar estos servicios de control de tránsito aéreo. Esto te lleva a que te están dando una mayor demanda de personal. Entonces, ese personal, ¿dónde está? ¿Cómo es que se está llevando a cabo de manera progresiva o no? Entonces, es una situación, sí, compleja, delicada, pero sobre todo que nosotros podamos comentarlo para que también la sociedad en general sepa que los controladores de tránsito aéreo, la importancia que tienen, pero que con, sin y a pesar de las circunstancias, están ahí, y reconocer esa labor nuevamente de cómo lo están llevando a cabo todos los días y siempre de esta manera profesional, insisto, con, sin y a pesar de las circunstancias, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo y vamos, la audiencia lo sabe y los especialistas que amablemente nos ven y que han opinado en este foro, lo dicen, ¿no? La escasez de personal técnico aeronáutico, como lo mencionaste, de todas las ramas de la aviación, pues es una problemática que estamos viviendo no solamente en el país, también en otros países de primer mundo. Hace unos días veíamos una noticia de que algunos aeropuertos de Estados Unidos estaban cerrando porque no tenían personal, como pasó con la pandemia. Nada más que aquí es una crisis y a nosotros nos faltan 500, que para mí no son 500 los que faltan, creo que son más, pero si fueran 500, en Estados Unidos les hacen falta 10,000 controladores. 10,000 controladores. Sí, entonces yo creo que nosotros estamos muy abajo en levantar la mano pidiendo 500, ¿no? Yo creo que... no faltan 500. Con ese ejemplo de los 5 controladores de la torre de control hipotética, Sí. en donde hoy hay 3 y faltan 2, pensamos que esos 2 es la analogía de los 500, ¿no? Entonces ya llegan esos 2, pero se te van, ya lo dije, se te van por lo que sea, por jubilaciones, por cancelación de licencia, etcétera, muchas diferentes circunstancias. Pues otra vez, de manera inmediata, vas a tener la necesidad. Entonces, teniendo ya la planeación estratégica, entonces no... O sea, porque ya sabes de esos datos de los que se te van a ir, entonces ya no nada más son 2, ahora son 2 más otros quizás 3. Sí. Entonces, posiblemente al inicio, es el comentario que hacía, oye, pero no nada más es que te falten 2, ¿por qué manda 5? Pues porque yo ya sé de manera predictiva, por eso es la planeación estratégica, de manera predictiva tomar decisiones. Y obviamente tener objetivos muy bien delimitados, que son los que denominamos los hitos, las metas a cumplir, para ir viendo en los indicadores cómo vamos bien, vamos mal. Insisto, son preceptos de administración, ¿no? Finalmente, organizar, planear, dirigir y controlar. Exactamente, son preceptos de administración. ¿Quién maneja a la perfección esos preceptos de administración, que son necesidades de todas las áreas de la industria, Son necesidades de las aerolíneas, de los aeropuertos y de todo.
¿Quién maneja esos conceptos y los aplica con total conocimiento de causa? ¿Un ingeniero, un controlador, un piloto o un administrador tal vez especializado? ¿Para dónde debería de ir esto? Amén de que se prevea esta administración, de que se prevea esta planeación estratégica, esta dirección, control. ¿Quién entonces debería de estar haciendo esa labor? Digo, a nivel mundial, la OASI, mediante el Plan Mundial de Navegación, obedeciendo a estas necesidades de los diferentes países como estados contratantes, pues obviamente pone los puntos sobre las IES, ahí los pone. Entonces, obviamente, cada país hacer una tarea de manera interna para llevar a cabo las diferentes actividades, las que sean necesarias para, obviamente, en este caso de la arista del déficit de personal de controladores de tránsito aéreo, en dónde estamos. O sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Dónde están esos objetivos? ¿Dónde están esos indicadores? Lo menciono para que de alguna forma tengamos mucho más cruda la información y que tengamos mucho más certero ese dato de compañeros que hacen falta, ¿no? Igual y nos estamos equivocando y se tienen otros datos, ¿no? Bueno, normalmente todos tienen otros datos, eso me queda claro, ¿sí? El asunto es que esos datos no están muy bien proyectados, o por lo menos no se ve hasta ahorita que estén muy bien proyectados, y lo que yo no veo más allá de los datos son acciones, ¿no? Porque ¿tú sabes cuántas escuelas de vuelo hay en el país? No, exactamente, la verdad no, Hay pero unas 200 debe ser escuelas. N cantidad de... Hay unas 200 escuelas de vuelo en todo el país. Y el país tiene 5 o 6 aerolíneas, ¿sí? Todas las aerolíneas tienen necesidades de pilotos. Te voy a decir por qué. No nada más por los que ya se van a jubilar este año, el año que viene o el otro, sino porque están planeando la compra de otro avión, o de 2 aviones, o de 5 aviones. Y ellos saben que necesitan tener ese personal en formación, ya contratado con ellos, para que dentro de 2 años que llegue el avión, ese personal ya esté listo para tomar los mandos de la aeronave y hacer las operaciones con toda la seguridad del mundo, ¿sí? Hay 200 escuelas aproximadamente en nuestro país, y sin embargo, las aerolíneas siguen necesitando pilotos. Por ahí hay una polémica de una aerolínea que contrató pilotos extranjeros porque no encuentra pilotos nacionales. No encuentra pilotos nacionales. Wow. Entonces, aquí la formación de controladores está cerrada a una sola entidad. Pues, digo, cualquier persona que entienda el problema como es, diría, no, pues espérame, tienes la capacidad de formar con calidad a unos 150 o 200 controladores por año. No, pues que sí. Bueno, pues va, ¿no? Y sabes que el problema lo vas a mitigar, no en 2 años y medio, que son 500 controladores, porque pues, vienen todas estas problemáticas, ¿no? Los crecimientos de posiciones de control, de aeropuertos, etcétera. Los que se retiran, los que se jubilan, los que todo eso. Con 200 controladores al año, vas a llegar a tener un problema resuelto en cuanto a la crisis se trata en aproximadamente 10 años. Sí, porque digo, en concreto, el problema es reactivo, la solución es reactiva, es ahorita, ya ¿cómo mitigo ahorita? Pero pues obviamente eso no nos hace quitar el problema, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora es la situación de cómo le vamos a hacer, cómo le va a hacer ahora el prestador de servicios. Digo, no por nada se encuentran en esta situación de bajo protesta y muchas otras cosas más. Ahorita estamos dialogando el déficit. En otro momento hablaremos posiblemente de cuestiones salariales porque muchas veces el salario... Pero bueno, no quiero ahorita meterme en este tema, enfocarnos en esta parte de los controladores de tránsito aéreo, el déficit. Y bueno, si volteamos otra vez la vista a grupos aeroportuarios en donde yo noto que pues ellos están haciendo su labor, tienen sus indicadores.
al menos yo así en algún momento tuve la oportunidad de tener esta interacción con grupos aeroportuarios por este tema de las diferentes actividades inherentes al interior de un aeropuerto, en este caso los servicios a la navegación o de la excepción, y de esa manera colaborativa pues observabas me tocaba observar el cómo es que un edificio terminal de ciertas dimensiones lo incrementaron o tenían una visión de llevar a cabo una ampliación en el edificio terminal, el hacer mucho más grande una de las plataformas de aviación general, el número de posiciones para las aeronaves de los vuelos comerciales, porque ya traen en mente el crecimiento, porque finalmente va de la mano de la economía en nuestro país. O sea, eso de alguna forma los modelos de negocio los van simulando, los van, no simulando, discúlpame, van ellos proyectando, Exacto. ellos van haciendo sus proyecciones Sí. y obviamente dicen, bueno, estoy en crecimiento, necesito ampliar. Oye, tengo eh, las aerolíneas nacionales, internacionales, me están me están mencionando sus necesidades, me tengo que acoplar a esta necesidad, no por gusto, sino es una necesidad de la industria y que finalmente no dejamos de ser, mediante los aeropuertos, esa ventana de entrada como país al mismo. En ese sentido, pues nosotros no tendríamos que estar en una situación tan com- digamos, calmada, sin hacer nada. O sea, tendríamos que ya desde tiempo atrás, por lo que ya comenté, de la oleada que se venía, pues el llevar a cabo esa planeación, que finalmente también es algo que ya nos venía ganando. Entonces, ¿qué pasó en estos últimos 40 años, o 30 años, o 20 años? El número de años que gusten, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que ocurrió? Y obviamente buscar pues unas condiciones laborales para los compañeros mucho mejores, ¿no? Obedeciendo a, si ya comentaste, la capacidad de los controladores, si ya comentamos que evidentemente es limitada, si ya comentamos que eso nos lleva a fatiga, pues entonces, ¿cómo es que trabajaban los compañeros mucho más tiempo de lo que normalmente debiera de ser? Entonces, eso pues va de la mano con un aspecto ahí económico, pero bueno, de alguna forma siempre habrá que buscar este equilibrio entre las dos partes. La fatiga, brindar un buen servicio, porque a donde quiera que vas, lo que buscas es que tengas un excelente servicio. Ya los compañeros aviadores nos dirán cómo son los servicios en otras partes del mundo, porque ahí es en donde se menciona el gran trabajo de los controladores de tránsito aéreo mexicanos, que a pesar de la falta de ciertos equipos, lo hacen de manera increíble. Y es de reconocerse nuevamente el trabajo que realizan todos ellos en cada una de las posiciones de todos los aeropuertos en el país, pero qué padre que cuando otros controladores de tránsito aéreo de otras partes del mundo, con todo el equipamiento que tienen, aún se sorprenden de, wow, ¿cómo lo hacen los controladores de tránsito aéreo mexicanos? Y la verdad nos voltean a ver con cierto respeto porque, insisto, a pesar de la falta de equipamiento, hoy en día el éxito del trabajo de un controlador de tránsito aéreo es que no existan los incidentes. Claro, claro, y es, no nada más es la falta de equipos y la calidad con la que estos equipos trabajan, es la falta de personal, las instalaciones, el medio ambiente, los alrededores de la unidad de servicio. Vamos, hay lugares que están tan aislados que no tienen acceso a alimentos y todas esas cosas, ¿no? No, pero La problemática es enorme y yo por eso lo mencioné como crisis, porque sí, estoy de acuerdo con lo que comenta la asociación sindical, es una crisis que sin embargo se tiene que resolver. sí, y obviamente pues son datos que de alguna forma, pues qué mejor que pues echarnos un clavado y decir, bueno, posiblemente hay algunos indicadores que no se han tomado en cuenta y ese número pueda incrementarse, ese número de déficit de controladores, posiblemente, ¿no? Pero por otro lado, inclusive eh, el tema de discúlpame, del tema de los controladores de tránsito aéreo, pues de alguna forma en efecto dominó, pues impacta
a la seguridad de las operaciones aéreas, pero lo que buscamos es mitigar, reducir esta probabilidad de incidentes, ¿no? O sea, así como se ha expresado en su momento, pues no quisiéramos en algún momento mencionar, híjole, lo comentamos y por qué no se tomaron cartas en el asunto. Pero bueno, Es correcto. es algo que es muy complejo, que finalmente, pues hoy lo estamos viviendo al interior de este espacio aéreo. Esperamos que la audiencia, con esta breve semblanza que hemos dado de la crisis de controladores, pues ahora sepa, ¿no? Hasta dónde puede llegar el problema si continúa de esa manera. También esperamos que las autoridades y las administraciones de las diferentes entes tomen a bien cartas en el asunto y puedan resolver este problema, porque hay que pensar, Oscar, que el año que viene tenemos el Mundial de Fútbol y somos país sede, entonces va a haber un incremento natural en las operaciones aéreas en México, en Guadalajara, en Monterrey, que son las ciudades donde va a haber juegos internacionales. Pero sin embargo, no nada más ahí, habrá muchos privados que se quieran mover de Monterrey a Toluca, de Toluca a Guadalajara o aeropuertos cercanos. Y entonces ahí es cómo le vamos a hacer para atender esa demanda de operaciones. Pero insistir, ahí el tema no es un tema operativo, técnico, en donde el problema esté en esta parte operativa, porque la parte operativa hoy en día se garantiza el servicio 24/7, insisto, con sin y a pesar de. Aquí es un tema más de una problemática de administración. ¿Dónde está esa organización? ¿Dónde está esa planeación, esa dirección, ese control? ¿Dónde está esa capacidad de generar la planeación estratégica? O bueno, si está, ¿en qué hito vamos? ¿Cómo vamos? Entonces, de alguna forma, esto nos lleva a la reflexión, únicamente pues ponerlo sobre la mesa, porque de alguna forma, si bien es cierto, no todo es que tú llegues, sí como usuario de una aerolínea, y llegues a un edificio terminal bonito, que evidentemente es parte de la experiencia como usuario, como pasajero, porque finalmente, pues como pasajero quieres eso, un buen servicio aeroportuario. Pero también las tripulaciones van a experimentar un servicio a la navegación. ¿Cómo queremos ese servicio a la navegación? Y no nada más con los nacionales, sino con los internacionales. Y evidentemente tienen puntos de comparación versus otros servicios a la navegación. Entonces eso, pues es un punto importante, el que seguramente tenemos ventanas de oportunidad para mejorar. Inclusive en diferentes medios de comunicación se ha expresado diferentes noticias en donde sí lo que es la dependencia, Secretaría de Hacienda, sí ha dado plazas para que estas áreas técnico-operativas en donde se adolece esta necesidad de personal técnico, personal operativo, aquí involucra a los controladores de tránsito aéreo. Entonces, bueno, si sí se han dado, ¿en dónde se encuentran estas plazas? ¿Ocupadas por quiénes? ¿En dónde se encuentran estas plazas que son para las áreas operativas? Porque en la operación es en donde adolecen de esta falta de plazas para personal operativo. No necesariamente en un área centralizada, administrativa. No quisiera pensar en un tema de amiguismo, no quisiera pensar en un tema hasta familiar, el tema de nepotismo, qué sé yo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el enfoque, la vista a donde se necesitan estas plazas, entonces posiblemente no quisiera pensar que no están llegando realmente. Pues sí, bueno, si los medios noticiosos que seguramente conocen del tema también están expresando que en efecto las plazas existen y las plazas se han dado, pero no se reflejan en las unidades de servicio. Es donde hacen falta, ¿no? Que es a donde deberían de llegar. Entonces, bueno, pues la audiencia se puede dar una idea, así como nosotros, de que, pues, pensando mal, se están ocupando con otro tipo de personas que no cubren el perfil, ¿no? No, y que además que hacen falta, si bien es cierto, para cubrir la operación y garantizar la misma 24/7, estos operarios
controladores de tránsito aéreo, que es del tema del que estamos hablando, de este déficit, este controlador de tránsito aéreo tiene que dividirse en 1000. ¿Por qué? Porque obviamente hay una necesidad de garantizar la operación. Por Luego, principio de cuentas tienes que laborar tu turno conectado. ahí van Es 7 decir, ya van 7 horas. Toma en cuenta 24 horas del día, por favor, no tiene más de 24. 7 horas conectado, va, garantizando el servicio. Esa es la primera etapa del día. Luego, ¿qué sigue? Luego, ¿qué sigue? El controlador de tránsito aéreo tiene que dar capacitación en la posición al personal de nuevo ingreso. La mayoría de las estaciones pues, reciben personal de nuevo ingreso para cubrir sus propias necesidades y tienen que darle capacitación a este personal. Eso a lo mejor lo hacen en su turno, ¿sí? Pero ya estás hablando de una labor extraordinaria, es una carga más, ¿ok? 2, la capacitación formativa también depende del controlador de tránsito aéreo. Porque ¿quién más le da clases a un controlador de tránsito aéreo en formación? No, ya lo mencioné hace unos instantes, ¿no? Si no es otro controlador, exactamente. Eso es una carga más. Pero a ver, entonces vamos por partes. Garantizar la operación, que sea segura, ordenada, la más fluida. Esa es sin menoscabo, porque ya vimos las dimensiones que tiene un error de un controlador de tránsito aéreo, ¿no? 2, el coparticipar en esta capacitación en la posición. 3, capacitación en las aulas formativas de control del tránsito aéreo. 4, en la necesidad de cubrir horas operativas, no de capacitación, sino operativas. Tiempo extra. Porque hace falta también para garantizar los servicios. Cubrir la planta del turno siguiente. Y otro punto más, porque hay algunas otras estaciones en donde, igual y tú me corriges, hace falta que alguien lleve horarios de trabajo, toda esta parte administrativa que es no menos importante, y entonces hay 1000 partes en las que se tiene que dividir este personal, ¿no? ¿Estás de acuerdo que todo es importante? Pero entonces garantizamos la operación, garantizamos la parte administrativa de una estación, de un aeropuerto, en el caso de los servicios a la navegación, o la capacitación en posición, o la capacitación en la formación. No, pues todo es importante, ¿verdad? Todo es importante y todo es necesario. Entonces, híjole. No, Entonces, sí está complejo, permea, la crisis de controladores permea en ese tipo de cosas. Y que se vive a diario. Entonces, esas plazas, entonces, ¿dónde están? Eso es una excelente pregunta y esperamos que alguien nos la conteste, ¿no? Bueno, al final lo que comentamos es basado en las diferentes notas informativas, noticieros que hemos podido leer, escuchar, pues ahí se ha expresado. Entonces dices, bueno, híjole, sí está una situación latente y compleja. Y así mismo se han expresado otro tipo de comentarios referentes a que contratan o ponen a personal en un área, en la dirección de un área o en la subdirección de esa área. Áreas administrativas. Sí, absolutamente. Pero con niveles técnicos. Que no conoce la operación del área, que no conoce la operación de la empresa de servicios y que, pues imagínate, cuando se trata de un área esencial para que la prestación de los servicios se dé en tiempo y forma, un área administrativa esencial que tenga que ver con finanzas o que tenga que ver con la misma organización, no sé, una de tantas, y que la persona que está al mando de esa área no conozca la operación del CENEAM o no conozca la operación del área, se me hace algo aberrante, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Entonces imagínate si es más de un área la que funciona así o la que no funciona así, pues esto se va haciendo más largo, ¿no? Porque si es el área de planeación estratégica la que tiene que decir o definir cuántos controladores deben de formarse y cómo, con qué especialidad. A empezar una curva de aprendizaje otra vez, porque alguien que ya estaba, que ya la conocía, el cómo hacerlo,
el por qué hacerlo, para qué hacerlo. Ahora, posiblemente por lo que comentas, es que llegue una persona que adolezca de esta visión para ese corto, mediano y largo plazo. En consecuencia se vuelve, ¿y ahora aquí cómo se hace? ¿No? Empezar otra vez de cero. Entonces un trabajo que ya se tenía avanzado, no sé, del 0 al 100 ya íbamos en el 30, ahora regresar otra vez al punto inicial, que es cero. Y es que, mira, vamos a ver las cosas desde este punto de vista. Un piloto es muy bueno para mover su aeronave. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, claro, claro. Un controlador es muy bueno para mover muchas aeronaves. ¿Sí? ¿Cómo dicen? Zapatero a sus zapatos o algo así, ¿no? A eso quiero llegar, Oscar. ¿Sí? A eso quiero llegar. ¿Dónde has visto tú en una aerolínea nacional o extranjera que quien define el rumbo de la aerolínea, quien fija objetivos, programas, procesos, sea un piloto? Si no es una aerolínea de él, yo no conozco ninguna, ¿eh? No, bueno, pues para eso están los diferentes perfiles, perfiles administrativos, perfiles operativos. No por nada existe la mediana, la alta dirección, el nivel gerencial, las diferentes pues niveles jerárquicos al interior de una organización, en el que, si bien es cierto, este tipo de perfiles debieran estar identificados de manera correcta y además con experiencia en esta eh, gestión, ¿no? Porque de alguna forma se puede tener ese, ese título de soy licenciado en lo que tú gustes, o maestro en lo que tú gustes, o doctor en lo que tú gustes, pero posiblemente se adolezca de una visión, de una falta de experiencia en un tema operativo, por hablar de lo que posiblemente suceda al día de hoy. Pero por otro lado, no necesariamente al conocer esta parte operativa, alguien que lleva el rumbo de una organización, de la planeación, de la dirección y control, que son preceptos básicos de una administración, entonces no necesariamente tiene que estar bajándose. Voy a poner un ejemplo de un empresario muy millonario en este país, pues no está operando o no te va a conectar tu Wi-Fi en tu casa, ¿no? O sea, de alguna forma están tomando decisiones a otro nivel porque el pensamiento es más estratégico. Hay una planeación totalmente diferente. Digo, por decirlo así muy rápido y muy coloquial. Sé que es un tema muy vasto, pero por poner un ejemplo así muy rápido, ¿no? Pues es que todo diera a pensar que la administración está enfocada en todo menos en las necesidades del servicio, técnicas y operativas. Porque veo muy buen trabajo de mis compañeros controladores, veo un excelente trabajo de mis compañeros ingenieros, pero todos, absolutamente todos, esas dos áreas adolecen de personal. Todos tienen una carencia de personal brutal. Bueno, lo vimos hace poco en las noticias, ¿no? En donde impactaron uno o dos rayos en una torre de control, en este caso de la Ciudad de México, y por eso de ahí nuestro comentario es que el con, sin y a pesar de, sacaron la casta tanto de las áreas técnicas, las áreas operativas, para que el servicio de control de tránsito aéreo, que finalmente es el servicio o uno de los diferentes servicios a la navegación que se prestan mediante esta dependencia, órgano desconcentrado, pues obviamente lo hicieron con, sin y a pesar de las circunstancias, ¿no? Sí, sacaron la emergencia, sacaron la falla. Entonces, hubo algunas demoras, pero eso no debió de haber pasado, Oscar. Significa entonces que ¿por qué no llega los insumos y todo aquello que se requiere básico para operar en estas instalaciones? Algo está pasando entre que posiblemente la operación está haciendo lo que le toca. O sea, ellos no tienen ese lujo de decir, ay, no, hoy no voy a hacer lo que me toca hacer. O sea, ellos están haciéndolo todas las horas de todos los días, 24/7. Y por otro lado, entonces pareciera que la mirada está en un interés totalmente distinto, ¿no? ¿A ti te han cancelado un vuelo porque no hay pilotos? No, hasta el momento no he tenido esa mala fortuna todavía. Bueno, ok, está bien. Aquí en Estados Unidos por lo menos ya está pasando, ¿no? Se han cerrado aeropuertos porque no hay controladores. Sí, ¿Por ¿no? qué? Porque hay una mínima que se tiene que cubrir para que haya controladores.
La torre de control México tiene 8 posiciones de control. Es decir, que si llegan 8 controladores, pues a lo mejor das el servicio completo 1 hora. Pero si falta gente, pues tienes que cerrar un terrestre. Y si sigue faltando gente, pues tienes que quitar al en route, que es el que controla el tráfico visual en el área México. O sea, Y cerrar así, alguna pues, de sí. las posiciones, ¿no? Pero hay un momento en que si llegan 2, pues ya no puedes dar el servicio, ¿no? Estamos hablando de un caso teórico, que esperamos al que nunca lleguemos, pero Pues es que mira, de ahí el ejemplo que mencionábamos hace unos minutos, ¿no? En una estación hipotética en donde hoy tienes 3 controladores, afortunadamente te llegaran a mandar esos 2 que te faltan para completar tus 5, porque hoy tienes 3. Pero de esos 5, 3 son los que ya estaban ahí. De esos 3 tienen que dar capacitación a los otros 2 en la posición, y uno Y- se tiene que ir a la escuela a dar capacitación al formativo, ¿eh? que también lo hace. Entonces, ¿cómo divides tantas actividades en 24 horas? ¿Cómo se reduce la fatiga? ¿Cómo se está garantizando la vigilancia constante y efectiva de que no se dé esta circunstancia, que es fatiga? Y la fatiga, en consecuencia, ¿qué nos da en las operaciones aéreas? Pues sí, errores. Errores, ¿no? Entonces, que ya dijimos, los controladores de tránsito aéreo no tienen derecho al error. Pues no. Y ya vimos la magnitud de la carga que tiene un controlador de tránsito aéreo de 1.500 a 3.000 personas de manera simultánea al interior de entre 10 y 20 aeronaves simultáneamente. Es complicado, es delicado, es un tema que, si estamos hablando en este podcast descontrolando el control de tránsito aéreo, es algo no menos importante. Es algo que nosotros, en esa responsabilidad social, como controladores de tránsito aéreo, poner ese granito de arena de lo que está pasando. Porque no es nada más una situación en el ámbito personal. Inclusive, como bien lo comentaste, en otros países también se está dando, pero lo que sí, en México, por estos medios, en las noticias que lo escuchamos, pues sería un error mantener un silencio de algo que conocemos y de que el día de mañana no quisiéramos llegar a pensar de una situación catastrófica o cuando menos de un incidente que tampoco es algo menor. Entonces, en esa responsabilidad social, la voz de nosotros va en ese sentido y ver de qué manera, como siempre, el ver cómo sumar, cómo construir, cómo colaborar, porque si no se nos ha permitido, pues entonces posiblemente da lugar a pensar que hay otros intereses menos de lo que estamos dialogando, que son hechos en tiempo, modo y lugar que se han dado. Y, de alguna forma, pareciera que cada quien está viendo para un interés muy, muy diferente. Pero la operación, saben, la viven, nadie les platica, la viven a diario esta falta de personal de compañeros controladores de tránsito aéreo. Es correcto, y además hay que pensar el hecho de que estamos matemáticamente, por el número de incidentes que AFAC, que es la autoridad aeronáutica, que la AFAC publica, comparado con el volumen de operaciones de México como país, matemáticamente estamos a nada de que algo pase. Y la verdad que me dolería mucho decir en este podcast, ya ven, No, hombre, dijimos. pero además fíjate que también hay una gran posibilidad de poder escuchar otros números, otros datos estadísticos que generalmente, ya lo comentamos, se dan en datos en número de pasajeros, millones de pasajeros que vuelan en todo el mundo, obviamente en nuestro país, y de otras dependencias. Por ejemplo, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA, por sus siglas en inglés, pues también en sus datos estadísticos hace mención de este incremento en el volumen de pasajeros transportados a nivel mundial, en nuestro país naturalmente también, y no es, insisto, algo que ahorita diga, ay, tengo este dato. Son datos que las noticias lo comentan, notas informativas de esta dependencia que acabo de mencionar, esta organización. Entonces son datos que ahí se encuentran, son públicos,
en el que, insisto, no es algo que se ha inventado, ahí está, es algo en el que se hace notar este incremento en el número de pasajeros, en consecuencia, el número de vuelos que se van a tener, la infraestructura está creciendo, no nada más a nivel nacional, también a nivel internacional, y posiblemente se tendrá que seguir incrementando la infraestructura. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque si tú no puedes, por ejemplo, otra vez aterrizar en la Ciudad de México, en 15 minutos llenas toda la infraestructura que tienes la más cercana. ¿Por qué? Porque en esos aeropuertos que están cercanos como aeropuertos alternos, No hay pues capacidad. no hay capacidad. Le Correcto. llenas en 3 minutos la plataforma de aviación que tiene ese aeropuerto, ¿no? Entonces, de ahí es que, insisto, el diálogo con grupos aeroportuarios, que respetos para ellos porque finalmente ellos hacen de manera quinquenal sus planeaciones, obedeciendo a lo que ellos sí tienen, que son sus indicadores, para brindar un servicio a quienes, en este caso, son sus usuarios, las aerolíneas. Usuarios y aerolíneas, pasajeros. Híjole, está cañón esta situación tan general, pero porque si nos vamos más a detalle, nos llevamos aquí 7 horas, pero Sí, este podcast podría durar 2 días ininterrumpidos, sí. nada más de hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de las situaciones. Sin embargo, bueno, como lo mencionamos, el personal técnico aeronáutico hace falta en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, también veo en todo el mundo planeación estratégica para cubrir esas necesidades. Actividades del controlador de tránsito aéreo nunca van a disminuir tanto si tenemos la obligación de hacerlas más confortables para la vida, ¿no? Porque siempre van más allá de, ¿no? Mucho más allá de. ¿A qué hora solo viven? la capacitación, hablamos de todos los temas, ¿no? Que Claro. tienen que ver. Hay que pensar que también el controlador se debe de capacitar. Al menos 21 horas al año debe de tomar cursos de capacitación, actualización, etcétera, ¿no? Entonces, si pensamos que una persona normal, con un horario de 7 horas durante 5 días a la semana, con 2 días de descanso, trabaja unas 1,400 horas al año, en esas condiciones, ya descontando vacaciones y todo ese tipo de cosas. Con la responsabilidad que tiene la profesión. Sí. Hablamos únicamente de ir a tu turno de controlador y controlar aviones. Correcto. Y de ahí la necesidad de nosotros, en un lenguaje coloquial, de explicar esa carga de trabajo, lo difícil que es. Pues sí, pero hablamos de 1,400 horas anuales normales, de jornada normal. Sí, sin todas las actividades que ya comentamos, ¿no? Sí, y sin embargo hay registros. Los registros indican que el promedio de actividades extraordinarias de los controladores, 1,400 horas anuales de jornada normal. Pero los registros indican que todas esas actividades extras que se tienen que hacer, Ese trabajo adicional trabajo adicional, a lo que acabas de comentar, ¿no? suma en promedio 1,100 horas anuales. A ver, Y repetimos hay esa parte, ¿no? personas, 1,200 horas anuales. 1,400 horas normales. Más. Perdón, había escuchado mal yo. 1,400 horas normales, las que hacen en su turno. 1,400 horas normales que van, operan Y adiós. y no hacer más que la labor que ya de entrada es compleja. Sí. Es una responsabilidad inmensa, 1,400 horas anuales. Y sin embargo hay registros de personal, de controladores, que llegan a, además de sus 1,400, O sea, 1,400 horas anuales que son de trabajo normal. Y Así hay otros es. datos entonces ahí hay, sí, adicionales. adicionales. El promedio Ajá. por unidad es de 1,100 horas adicionales. Y hay personal que ya hace hasta 2,000 horas adicionales De trabajo. de trabajo Sumadas a estas diferentes actividades que ya mencionamos, ¿no? a las actividades que ya mencionamos. Entonces imagínate, ahí viven. ¿Sí? Wow. Es personal que no tiene descanso. Ok. Eso es terrible. Porque, imagínate, no llegas a tener descanso. Digo, son humanos, ¿no? No son No son máquinas. otra cosa, ¿no? Correcto. Por eso es que mencionamos que es una crisis
esta situación. No, y que además, también como ya lo comentamos, finalmente ya está establecido desde la Organización de Aviación Civil Internacional en este Plan Mundial de Navegación, en donde está estipulado que mediante la metodología ASBU en módulos podamos de manera progresiva llevar a cabo las diferentes actividades inherentes al interior de cada país, la tarea que nos toca cada país. Hay otros países en donde es notorio las diferentes actividades en las que llevan un cierto avance, y hay otros en donde, bueno, hoy en nuestro caso estamos en alerta, ¿no? En esta situación que, insisto, no menos importante, muy, muy importante, voltear la vista a las actividades que sean necesarias, llevarlas a cabo para no llegar a tener un desenlace pues desastroso, ¿no? Desafortunadamente así es, y como tú bien comentaste hace un momento, estamos siendo reactivos, estamos apagando fueguitos. Y así no tienes tiempo, no tienes manera de proyectar, de desarrollar, de planear un futuro. Para que inclusive el personal en las áreas operativas cuente con personal suficiente, equipo que obedezca a las necesidades de este personal, presupuestos que obedezcan a las necesidades de la infraestructura de estos servicios y diferentes actividades administrativas, entonces lleva a pensar que estamos ávidos de una persona que lleve el timón, organizar, controlar, dirigir de una manera real, eficiente y con experiencia en este ámbito, para que entonces la consecuencia sea que estas áreas operativas cuenten con personal suficiente, con equipos que obedezcan a sus necesidades, presupuestos y diferentes necesidades en las áreas administrativas en todo el país. Entonces, de alguna manera, habrá que ver qué está ocurriendo. Y no lo decimos nada más nosotros en este momento, insisto, diferentes medios de comunicación lo han comentado. Nosotros quizá lo desmenuzamos un poquito más, pero porque también de alguna forma, ya no hoy, pero en su momento, vivimos esas necesidades. Y esas necesidades en su momento, yo recuerdo que cuando estábamos en esas posiciones de control de tráfico aéreo, de tránsito aéreo, me podrás igual tú también complementar, estando en las posiciones de trabajo, híjole, y aquí nos hace falta una pantalla más, un radar de superficie, porque cuando llueve se me va esta imagen del radar, que es cuando más la necesitas. Por decir un ejemplo así rápido, ojalá que algún momento pudiera estar en una posición donde se pueda llegar a tener una planeación para que los compañeros tengan estos equipos. Y en algún momento sí, tuve esa oportunidad, pero ¿qué crees? No hubo eco, no se permitió inclusive dar continuidad a ese trabajo. No por nada han pasado varias cosas y que lamentablemente hoy estamos dialogando de esta otra arista que es el déficit de este personal, pues lamentablemente, pues sí, estamos en una alerta, ¿no? Y ojalá que el día de mañana, y lo comentamos, insisto, por esta responsabilidad social, porque conocemos el tema, de decir, pasa esto. Hablamos de déficit de personal, yo lo llamé crisis, y de ahí no me vas a sacar. Pero también hay déficit de procedimientos. ¿Sí? Hay aeropuertos en México, en el país, que son meramente visuales y no tienen una carta de aproximación visual. Entonces, ¿dónde se recarga el trabajo? Pues en las tripulaciones y en los controladores. No, y Lejos de haber una ruta predestinada para moverte de un punto a otro punto dentro de la zona de control de ese aeropuerto, pues no. Lo tienes que hacer como mejor puedas. Y si el instructor, controlador, que ya no está ahí porque se cambió a otra estación, pero que te dio doble y te dijo, todos los que vengan del norte que recalen en este punto, y todos los que vengan del sur por acá, y los cruzas por acá, y haces esto y haces lo otro, y te lo aprendes como receta de cocina. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Eso es una carga más de trabajo
para un controlador y para un piloto, por supuesto. Y así, ejemplos así, te puedo dar, no miles, porque pues tampoco, pero sí te puedo dar algunas decenas de ellos. Pues bueno, igual ya para ir cerrando, ojalá, ese es nuestro deseo, que así como escuchamos que si bien están en esas plazas para personal operativo, ojalá que lleguen realmente al lugar en donde realmente se necesitan y empezar a tener un hito, el T0 de una planeación estratégica que nos llevara de la mano de manera progresiva para alcanzar nuestros objetivos en el corto, mediano y largo plazo basados en el deber ser. Pero bueno, Rafa, estamos culminando este capítulo. ¿Algo para complementar? Es hora de retirarnos, el día de hoy. Sí, Oscar, gracias a ti, gracias a la audiencia que nos escriben, gracias por los comentarios también. Sí, por supuesto, vamos a darles lectura y contestación de lo que sepamos, y de lo que no sepamos también nos comprometimos desde el principio del podcast a traer a este panel a los especialistas. Estamos por iniciar esa etapa, digámoslo así, en el podcast, para que diferentes especialidades vengan y se sienten con nosotros y platiquen, ¿no?, de las experiencias buenas, malas o peores o muy buenas. Que nos complementen, que nos desmientan inclusive. Sí, claro. Porque al final del día también es muy importante sus comentarios, sus experiencias, cómo nos ven desde otro cristal. Posiblemente nos estén confirmando lo que estamos platicando. O nos digan que no. O nos digan, sí, no es cierto, no es cierto. Ajá, así Pues es. Rafa, Mientras tanto, buen vuelo. buen vuelo. No dejen de suscribirse, denle like a la campanita y recibirán las notificaciones. Muchas gracias por vernos nuevamente, escucharnos. Hasta la próxima. Buen vuelo. Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros. Los esperamos en el próximo vuelo.